Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este Ateneo online que hoy cambia de género y se llena de novela, ¿no? La novela eh, es esa forma de estar, de vivir dos mundos, ¿no? Tanto cuando uno la escribe como cuando uno la lee. Y es algo muy, muy bonito y que nosotros en Ediciones Vitruvio nos gusta mucho. Tenemos varias colecciones, una de ellas la colección de Jaque, donde nos hemos esforzado mucho y hemos publicado novelas muy interesantes, ¿no? La que presentamos hoy, 15, me parece que está en esa línea de las historias noveladas que consiguen dos circunstancias muy favorables, ¿no? Por un lado, hacernos aprender, hacernos conocer en detalles y de nuestra historia, y por otro lado interesarnos y meternos en unos acontecimientos llenos de interés que se van desarrollando con mucho cuidado y con mucha destreza en la novela 15 de Alberto Manrique Navas. Un libro que yo cuando lo leí me sorprendió porque es capaz de conquistar al lector desde el primer momento, que está muy bien escrito, la personalidad de los personajes eh, está construida con mucho detalle, con mucho realismo, es una novela muy de hoy y que nos transporta a momentos históricos muy bien reflejados, ¿no? Creo que es de esos libros que hacen lectores, ¿no? Yo estoy contento de contar con Alberto Manrique Navas para esta colección, que como ya digo es una colección muy, muy querida dentro de Ediciones Vitruvio, ¿no? Así que nada más, os dejo un ratito con el autor. Bueno, ya sabéis cómo funciona este Ateneo Online, el que quiera el libro lo podrá comprar aquí y lo recibirá dedicado en su casa, dedicado por el autor y sin gastos de envío. Muchas gracias y os dejo con el novelista Alberto Manrique Navas. Buenas tardes. Lo primero de todo es agradeceros vuestra presencia en esta presentación virtual de la novela King. Soy Alberto Manrique, el autor de la novela, y vengo pues, a hablar de la novela y sobre todo a convenceros o a tratar de convenceros de que merece la pena leerla. Lo primero que tengo que decir es que King es una novela de suspense, lo que se suele denominar un thriller, y como tal, pues tiene un misterio que va persiguiendo a lo largo de todo el libro y que, como comprenderéis hoy, no puedo desvelaros porque os destriparía la novela. Lo que sí que puedo deciros es cómo empieza la novela y luego las razones por las que yo creo que merece la pena leerla. Entonces, empezando cómo empieza la novela empieza en un pueblo del norte de África que se llama Ashila, es un pueblo que existe, que tiene una medina, y en esa medina se hacen unas obras en donde se descubre una habitación secreta. Y dentro de esa habitación hay una serie de libros y sobre todo hay una caja con documentos que después de analizarlos vienen a decir que en España, en el momento de la expulsión de los moriscos, que se produjo en 1610 aproximadamente, hubo una serie de familias que tenían dinero y que decidieron agruparlo todo para esconderlo esperando que en el futuro poderlo recuperar. Y eso es el inicio de esa fortuna, ese tesoro que se quedó en España en ese momento. En paralelo a esto, en la actualidad también, en Madrid desaparece una mujer, una investigadora joven, una historiadora, y en esa desaparición la hermana decide contratar a un detective para saber e intentar localizar a la hermana porque ha desaparecido. Estas dos historias que aparecen o que surgen en paralelo, que parece que no tienen nada que ver, al final confluyen pues en una historia que es lo que es la trama de la novela. Y como os decía, eh, yo no os puedo decir mucho más, puedo leer hasta aquí, como decía aquel, pero sí que os puedo intentar dar las razones por las cuales, en mi opinión, merece la pena comprar y sobre todo leer esta novela. La primera razón es la trama. Yo creo que la trama de King tiene lo que tiene que tener todo thriller, que es ser una trama ágil, dinámica, ser una trama interesante y ser una trama absorbente. Yo creo que una de las características que tiene la novela es que desde el primer capítulo hasta literalmente la última frase del libro te atrapa y te va llevando y te va impulsando a leerla. Yo peco quizá de inmodestia, pero a mí la trama de esta novela me recuerda pues algunas novelas de Dan Brown, por ejemplo El Código Da Vinci, o me recuerda algunas de las novelas de Graham Greene, que desde que empieza pues te va impulsando capítulo a capítulo a seguir leyendo hasta el final, ¿no? Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto que yo diría que merece la pena leer esta novela es por lo que aprendes de historia, pero no de la historia típica, digamos, de en qué rey reinó en qué momento
o qué pasó en tal año, ¿no? Son lo que yo llamaría cosas históricas chulas, que son reales, pero que son interesantes. Os pongo algún ejemplo. Em, por ejemplo, eh, eh, ¿qué características tenía el principal salón del Alcázar de Madrid? ¿Qué secretos tenía? ¿Por qué estaba construido así? ¿Y qué es lo que se perseguía? Por ejemplo. Otro de los ejemplos que os podría poner de la novela es todo lo que cuenta de los secretos de los cuadros de Velázquez, cómo estaban ocultos los mensajes que Velázquez metía en sus cuadros, y eso algunos se conocen y otros todavía se están por conocer, pero cómo Velázquez ocultaba mensajes secretos en sus cuadros y se pueden conocer. Otra cosa, por ejemplo, interesante que aparece en el libro es cómo escribían los moriscos cuando se querían comunicar entre ellos y no querían que los cristianos supieran lo que estaban diciendo. Como veis, son cosas que no aparecen normalmente en los libros de texto, pero que, en mi opinión, son cosas interesantes y que merece la pena, son chulas de conocer, ¿no? Y que son reales, son históricas. Bueno, el tercer punto que yo diría que merece la pena leer la novela es por sus personajes. Yo, si lo tuviera que resumir, diría que son personajes ordinarios en situaciones extraordinarias. Es decir, son personas que pueden ser como cualquier lector, como cualquiera, como tú, como yo, que en un momento dado se enfrentan a situaciones que les hacen tomar unas decisiones muy arriesgadas que además les afecta a su vida. Yo diría, desde el punto de vista literario, yo diría que son personajes redondos, es decir, son personajes que van evolucionando a lo largo de la novela y van cambiando su manera de ser. Os pongo un ejemplo. Hay varios protagonistas, pero yo diría, por ejemplo, el protagonista principal es un detective que es un ex policía, pero que tiene muchos matices. Por ejemplo, tiene una mujer, una ex mujer de la cual se separó hace mucho tiempo, pero todavía está enamorado. Tiene un hijo adolescente con el que prácticamente no se comunica porque no termina de entender cómo es. Tiene una novia que es una prostituta, pero que la mujer le quiere y le cuida. En fin, es un personaje que tiene muchos matices, que tiene muchas inseguridades. Él se ve muy gordo, eh, es un hombre inteligente, con mucha experiencia, pero a su vez, durante la trama también mete la pata, se equivoca y paga las consecuencias. En fin, son personajes todos ellos, os he puesto un ejemplo, pues que son personajes reales que cualquiera lector se puede identificar en un momento con ellos porque además actúan en situaciones muy extremas como podría actuar cualquiera de nosotros. Y ya por último, yo diría que la cuarta razón por la cual yo creo que es recomendable leer este libro es por cómo está escrito. Yo creo que el lenguaje que utiliza está muy adaptado a lo que es un thriller, es decir, es un lenguaje fácil, dinámico, rápido. No quiere decir que sea un mal lenguaje, sino es un lenguaje cuidado. Por ejemplo, las descripciones que se hacen de los lugares donde discurre la novela, pues son unas descripciones que permiten al lector meterse y ver, casi oler, cómo se desarrolla la trama, uno se introduce en los sitios, los ve, son lugares además que si los conoces son lugares reales y te resulta más fácil meterte dentro de la novela. Y en fin, es un lenguaje que yo creo que está muy cuidado y que es un gusto leerlo, en mi opinión. Y bueno, pues estas son las razones por las que yo creo que os estoy intentando convencer de leer este libro. A mí me encantaría que lo hicieras y que os gustara. Y, y poco más. Yo espero que tengamos la oportunidad en el futuro de comentar más novelas que escriba y simplemente agradeceros por último una vez más vuestra presencia en este foro. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que Alberto ha dado las claves de este libro y creo que ha explicado de forma muy concisa pero muy certera el libro que tenemos entre las manos, ¿no? Así que nada más, muchas gracias a todos, pues ya sabéis, Alberto y yo ahora nos quedamos aquí un rato, seguimos disfrutando de la literatura y de su libro y él aprovecha para dedicaros el libro a todos los que lo queráis. Y bueno, y aquí en el nuevo Ateneo Online, pues como todos los viernes, seguiremos siempre luchando, viviendo, sintiendo y amando la literatura. Muchas gracias.